La historia de la vida en la Tierra está llena de violencia, depredadores, enfermedades, hambrunas, catástrofes naturales. Morir nunca fue algo raro. Lo raro es cómo algunos murieron. Y aún más raro es que esas muertes quedaran registradas para siempre, porque la fosilización no es justa. No preserva a los más fuertes, no inmortaliza a los más importantes. Solo captura el azar. Y a veces, ese azar congela escenas tan absurdas que parecen inventadas. Escenas que nos hacen preguntar no qué ocurrió, sino cómo algo así fue siquiera posible. Y vamos a empezar con un caso que, incluso hoy, incomoda a los científicos cuando lo explican en voz alta. En una antigua planicie que durante miles de años fue un refugio fértil, los investigadores encontraron algo profundamente inquietante. Una concentración anormal de grandes herbívoros fosilizados, todos adultos, todos completos, todos muertos prácticamente al mismo tiempo. No había signos de depredación, no había huesos rotos, no había huellas de lucha, nada indicaba pánico. Era como si simplemente se hubieran acostado y nunca se levantaron. La primera teoría fue inmediata: sequía extrema. Pero el análisis del suelo mostraba algo imposible de ignorar. Había agua, mucha agua, durante un periodo prolongado. Entonces, se habló de inundaciones repentinas. Pero los cuerpos no estaban orientados en una sola dirección, como suele ocurrir cuando el agua arrastra animales. Estaban donde habían vivido. Durante años el sitio fue un rompecabezas, hasta que alguien decidió analizar no los huesos, sino el sedimento que los rodeaba. El resultado fue asqueroso, literalmente. El suelo estaba saturado de materia orgánica descompuesta, bacterias anaeróbicas, huevos de parásitos y toxinas producidas por fermentación biológica. En otras palabras, el área se había convertido lentamente en una sopa tóxica. La explicación final fue tan simple como humillante. Los animales habían encontrado un refugio perfecto durante una época difícil. Comida, agua y protección. Permanecieron allí demasiado tiempo. Bebieron agua contaminada. Respiraron gases invisibles. Sus cuerpos comenzaron a fallar por infecciones internas. No murieron por un enemigo. Murieron por convivir consigo mismos. Un final lento, invisible y profundamente indigno. Pero no todas las muertes extrañas fueron lentas. Algunas fueron rápidas, tan rápidas que ni siquiera dejaron espacio para reaccionar. En lo que alguna vez fue una extensa zona pantanosa, los paleontólogos descubrieron cientos de pequeños esqueletos perfectamente conservados. Todos pertenecían a la misma clase de animales. Todos estaban en excelente estado de salud. Y todos habían muerto juntos. No había marcas de dientes, no había heridas, no había enfermedades visibles. Durante décadas el caso fue considerado irresoluble, hasta que alguien se dio cuenta de un detalle incómodo: la posición de los cuerpos. Muchos estaban superpuestos, otros tenían extremidades entrelazadas. Algunos parecían haber muerto abrazados. La respuesta no estaba en los fósiles, sino en el comportamiento de especies actuales. En ciertos anfibios modernos, los periodos de reproducción son breves, intensos y caóticos. Decenas de individuos se concentran en un espacio reducido. El estrés, el esfuerzo físico y la falta de oxígeno hacen el resto. Muchos mueren exhaustos, otros se ahogan, especialmente las hembras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió allí. No fue una tragedia ambiental, fue un exceso biológico. Murieron haciendo exactamente aquello para lo que la evolución los había diseñado. Pero si eso te parece extraño, espera a escuchar esto. En Sudamérica, un reptil volador del Cretácico fue encontrado en un estado tan peculiar que durante años se pensó que el fósil había sido manipulado. Su mandíbula inferior estaba atravesada por un objeto rígido y alargado, completamente incrustado en el hueso. No era un arma, no era otro animal. Era una hoja dura, puntiaguda, perteneciente a una planta ancestral con estructuras sorprendentemente afiladas. Este animal no comía plantas. No hay señales de que intentara morderla. La hipótesis más aceptada es brutalmente simple. Volaba rápido, demasiado rápido. No vio el obstáculo. La hoja atravesó su mandíbula y quedó atrapada. El animal no murió en el impacto. Vivió días, quizás semanas, incapaz de alimentarse. La herida se infectó. El dolor debió ser constante. Murió lentamente por una planta. Hasta hoy, no existe otro fósil con una causa de muerte tan absurda.
Pero la naturaleza no se conforma con ironías pequeñas. A veces escala. En una región moldeada por antiguos volcanes, los científicos encontraron el cráneo de un enorme mamífero. El resto del cuerpo no estaba, solo la cabeza. El cráneo mostraba señales claras de calor extremo. Los dientes estaban agrietados, el hueso tenía una textura vitrificada. Este animal no fue aplastado, no fue devorado, fue cocinado. La evidencia apunta a una erupción volcánica violenta. Gases tóxicos, calor insoportable. Luego, una avalancha de ceniza y roca incandescente que desmembró el cuerpo. El cráneo sobrevivió, el resto no. Una muerte tan extrema que el fósil parece más un artefacto que un animal. Y luego están las muertes que ocurrieron en el peor día posible. El día que el cielo cayó, en uno de los yacimientos fósiles más extraordinarios jamás descubiertos. Los científicos encontraron animales enterrados exactamente en el momento del impacto del asteroide que puso fin a los dinosaurios. Peces con las branquias llenas de esferas de vidrio fundido. Tortugas atravesadas por fragmentos de árboles. Animales terrestres mezclados con especies marinas. Murieron en minutos. Algunos inhalaron el impacto. Otros fueron aplastados por olas gigantes. Otros murieron enterrados vivos. Lo más perturbador es que el lugar está a miles de kilómetros del impacto, incluso tan lejos. La muerte fue inmediata. Pero quizás los casos más inquietantes son aquellos que involucran a nuestros propios ancestros. Un grupo completo de homínidos, de distintas edades, todos muertos en el mismo lugar. Sin señales claras de inundación, sin pruebas concluyentes de enfermedad, sin evidencia definitiva de violencia. Las hipótesis son pocas. O fueron cazados en grupo por grandes depredadores, o todos consumieron algo letal. Ambas opciones son raras, ambas son aterradoras, y ninguna puede probarse por completo. El misterio permanece. Y para terminar, uno de los ejemplos más absurdos jamás registrados. Un pez fósil, con otro animal atravesándole la garganta. No fue una pelea, no fue caza. El animal que lo atravesó ya estaba muerto. Flotaba. El pez, siguiendo su instinto, lo succionó. La forma del cuerpo hizo el resto. Quedó atascado, no pudo respirar. Ambos murieron, y el azar decidió conservarlos juntos. Estas muertes no son simples curiosidades, son recordatorios. La vida nunca fue justa, nunca fue ordenada, nunca fue segura, ni siquiera para los más grandes, los más rápidos o los más inteligentes. El azar siempre gana. Así que la próxima vez que tengas un mal día, recuerda esto. Al menos no eres un animal prehistórico cuya peor decisión quedó grabada en piedra para siempre. Gracias por escuchar y hasta la próxima.